La tormenta llegó de la nada. Una furia de viento y lluvia que desgarró la noche como si tuviera un rencor personal contra nuestro pequeño pueblo. Estaba sola en casa, mi esposo había partido en uno de sus interminables viajes de negocios, dejándome deambular por este lugar demasiado vasto, rodeada solo por mis pensamientos y las paredes que crujían para hacerme compañía. La electricidad parpadeó, luego se apagó, sumergiéndolo todo en una oscuridad pesada y sofocante. Los truenos rugían, sacudiendo las ventanas, y sentí un escalofrío de inquietud recorrer mi espalda. No tenía miedo, no exactamente, pero no quería estar sola en la sala escuchando cómo el mundo se desmoronaba afuera. Fue entonces cuando pensé en la habitación de Mateo. Mateo, mi hijastro, tenía 19 años y había vuelto de la universidad para el verano. Siempre había sido un chico tranquilo. Sin embargo, últimamente había notado algo diferente en él. La forma en que sus ojos se posaban en mí cuando pensaba que no lo veía. La manera en que me rozaba en la cocina, su brazo rozando el mío una fracción de segundo más de lo necesario. Mentiría si dijera que no lo había notado. Ya no era el adolescente flaco que había conocido cuando me casé con su padre hacía 5 años. Había crecido, se había vuelto alto y de hombros anchos, con una mandíbula capaz de cortar cristal y unos ojos de tal intensidad que mi estómago se revolvía si me dejaba atrapar demasiado tiempo en ellos. Sabía que estaba mal, pero saber algo y sentirlo son dos cosas diferentes. La tormenta empeoraba a cada minuto. Los truenos golpeaban el cielo como si lo partieran en dos, y el viento aullaba entre los árboles como un animal salvaje intentando entrar. Estaba de pie junto a la ventana de la cocina, viendo la lluvia golpear furiosamente el cristal. Las luces habían parpadeado 1-2 veces, y luego la oscuridad se había instalado. Una oscuridad total, sofocante. Busqué a tientas en el cajón de la cocina, hasta que mis dedos se cerraron alrededor de la linterna. Cuando la encendí, el haz parpadeó incierto, proyectando largas sombras danzantes en las paredes. No era mucho, pero serviría. Miré hacia el pasillo con el corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. El aire dentro de la casa era frío, más frío de lo que esperaba. Me ajusté el vestido alrededor del cuerpo, la seda fina pegándose a mi piel, incapaz de resistir la repentina caída de temperatura. Mis pies descalzos susurraban contra el suelo de madera mientras me dirigía hacia las escaleras. La linterna temblaba ligeramente en mi mano. Me detuve al pie de las escaleras escuchando. La tormenta rugía afuera, pero la casa en sí estaba en silencio, demasiado silenciosa. Con cada paso que daba en la escalera, la madera gemía bajo mis pies. Me detuve frente a la puerta de Mateo, al final del pasillo. El simple hecho de estar allí hacía que mi corazón latiera más rápido. Levanté la mano y llamé suavemente. Mateo, mi voz apenas resistió la furia de la tormenta. ¿Estás despierto? Casi al instante la puerta se abrió con un crujido, y allí estaba él, Mateo. Estaba de pie en el umbral, sin camiseta. La suave luz de las velas detrás de él delineaba la figura esbelta de su cuerpo. Su pantalón de chándal colgaba bajo sobre sus caderas, y su cabello oscuro estaba revuelto, como si hubiera estado haciendo ejercicio o quizás dando vueltas en la cama. Pero fueron sus ojos los que me detuvieron, la forma en que se fijaron en los míos, llenos de algo inefable y legible. Una mezcla de curiosidad, preocupación y algo más que no podía identificar. ¿Estás bien?, preguntó con voz baja, casi engullida por el rugido de la lluvia en el tejado. Asentí rápidamente, levantando la linterna entre nosotros. Se fue la luz. La tormenta es fuerte y no quería estar sola abajo. No dudó. Dio un paso atrás y abrió más la puerta. Puedes quedarte aquí. De todos modos, hace más calor. Vacilé solo para recuperar el aliento, pero el viento aulló de nuevo y los relámpagos cruzaron el cielo, iluminando el pasillo de blanco por una fracción de segundo. Eso fue toda la convicción que necesité. Entré. Su habitación era pequeña pero llena de una calidez tranquila. Una sola vela ardía en el escritorio, proyectando sombras vacilantes que bailaban por las paredes. El olor de su colonia era tenue pero reconfortante. Había libros apilados en el suelo y en su mesa de noche, junto a una taza de té a medio beber. La cama estaba desordenada, como si él también hubiera dado vueltas. Aquí es bastante acogedor, dije suavemente sentándome en el borde de su cama.
Comparado con el resto de la casa, al menos. Él soltó una risita ligera y fácil que me hizo estremecer inesperadamente. Sí, me gusta. Las tormentas no me molestan mucho, pero entiendo. A mí también me asustaban. Había algo tranquilizador en su presencia, como si la tormenta de afuera no pudiera alcanzarnos mientras permaneciéramos dentro del círculo del resplandor titilante de esa vela. ¿Te acuerdas de la tormenta del verano pasado?, pregunté, doblando mis pies. La que tumbó el árbol del jardín. Él asintió. Terminamos comiendo cereal con linterna durante días. Reímos al recordar eso. La tensión se relajó. Pero incluso bromeando, no podía ignorar el extraño silencio entre nosotros. El tipo de silencio que zumba en el aire cuando algo no dicho espera ser dicho. Mi corazón latía más fuerte que el trueno. Lo miré y él ya me estaba mirando. Su voz era suave. Sabes, me alegro de que hayas venido. A veces el silencio es más pesado cuando uno está solo. Y de repente el momento cambió, no de una manera dramática, sino de una manera tranquila. Como si el universo hubiera girado ligeramente y nos hubiera colocado en el mismo espacio, no solo físicamente sino también emocionalmente. No hubo grandes confesiones, ni un beso repentino, ni un movimiento brusco. Solo dos personas sentadas juntas escuchando la tormenta. Y de alguna manera, en medio de todo ese caos, me sentí segura, como si estuviera exactamente donde debía estar. Me senté en el borde de su cama, apretando la linterna como un salvavidas. Mis dedos estaban tensos alrededor de ella, los nudillos blancos, como si aferrarme a ese pequeño rayo de luz pudiera anclarme a la tormenta y a la confusión que se acumulaba en mi pecho. Mateo cerró suavemente la puerta detrás de él y se apoyó en ella, con los brazos cruzados, mirándome con una expresión indescifrable. El viento afuera aullaba como un coro de espíritus inquietos y los truenos retumbaban profunda y largamente, sacudiendo las paredes de la casa. Dentro, en cambio, era el silencio. Demasiado silencioso, el tipo de silencio que invade los pensamientos que uno intenta ignorar. El aire estaba pesado, no solo por la lluvia, sino por algo no dicho, como los segundos que preceden al relámpago cuando el aire crepita con electricidad. Y todo parecía suspendido como en espera. Sentí la mirada de Mateo posarse en mí. Sabía que debía decir algo o hacer una broma, cualquier cosa para aliviar la atmósfera. Pero mi mente era un torbellino de pensamientos y mi boca estaba de repente seca. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave pero cercana, casi sorprendente. Se acercó a la cama y se sentó a mi lado sin tocarme, sin siquiera rozarme. Solo cerca, pero lo suficientemente cerca como para que sintiera su calor, su presencia como una confesión silenciosa. Mi vestido se deslizó ligeramente de mi hombro y vi su mirada detenerse por un instante antes de que desviara bruscamente los ojos. Su mandíbula se apretó. Ese pequeño movimiento decía más que cualquier palabra. Sí, respondí, aunque más suave de lo que hubiera querido. La tormenta simplemente me pone un poco nerviosa, supongo. Él asintió lentamente. Es ruidosa, dijo. Pero ambos sabíamos que no hablaba de la tormenta. Me giré para mirarlo y él ya me estaba mirando. Había algo en sus ojos. Profundo, intenso, espontáneo. No era nuevo. Ya lo había sentido en ocasiones. Destellos, una mirada que duraba un segundo de más. Un contacto que se prolongaba, un silencio que me parecía pesado. Me moví en la cama y mi rodilla rozó la suya. Nos quedamos inmóviles, pero ninguno de los dos se alejó. La vela en el escritorio parpadeaba, proyectando largas sombras danzantes en las paredes. Su rostro estaba bañado por la luz dorada, viva y suave a la vez. Y en ese instante vi la verdad, no solo su deseo, sino el mío. Llevaba semanas, quizás más tiempo, viéndolo de manera diferente. Me había sorprendido observándolo trabajar en el jardín, sin camiseta, el sudor brillando en su espalda, cada movimiento impasible, confiado. Había notado su forma de arreglar cosas en la casa, la facilidad de sus manos, la calma de su voz, esa estabilidad que me tranquilizaba. Me decía a mí misma que no era nada, solo pensamientos errantes, una mente inofensiva y divagante. Pero allí, en la oscuridad, con la tormenta desatándose y el silencio envolviéndome, ya no me parecía insignificante. Era real. ¿Y cómo iba a estar segura de lo que quería decir? Solo necesitaba decir algo para centrarme.
Pero él me interrumpió suavemente con una voz más baja. He pensado en ti. Aquello me sobresaltó. No apartó la mirada. Hace tiempo. Sé que no debería. Sé que es complicado, pero no puedo evitarlo. Lo miré fijamente. El corazón latiéndome más fuerte que la tormenta. Mi respiración se aceleró y sentí una mezcla de culpa, confusión y algo más. Algo más cálido que me asustaba aún más. Deseo no solo por el instante sino por una conexión, por ser vista, por ser deseada. No podemos, dije. Sin embargo, incluso al salir de mi boca, la frase no sonaba convincente. Lo sé, dijo rápidamente. Sé que no deberíamos, pero hizo una pausa. Su voz casi susurró. Tú también lo sientes, ¿verdad? Su mano estaba en la cama entre nosotros, sin tocar la mía, pero tan cerca que dolía. No respondí, no con palabras. No podía. La tormenta aulló más fuerte, haciendo temblar las ventanas como si el universo mismo nos advirtiera o quizás nos empujara a seguir adelante. Estábamos allí dos seres atrapados entre el bien y el mal, entre lo que tenía sentido y lo que sentíamos, sentados al borde de algo que no podíamos definir, inseguros de lo que pasaría si nos dejábamos caer. Hubiera querido mentirle, decirle que estaba loco, que yo era su madrastra y que todo aquello era una locura. Pero las palabras no salieron porque él tenía razón. Yo lo sentía. Lo había percibido cada vez que me miraba, cada vez que su voz se suavizaba en nuestras conversaciones, cada vez que me sorprendía imaginando cómo sería tocarlo, cruzar ese límite que ambos sabíamos que existía. La tormenta rugió de nuevo y la vela se apagó, sumiéndonos en una oscuridad casi total. La única luz provenía del débil resplandor de la linterna en mis rodillas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él debía escucharlo. Podía sentir el calor de su cuerpo, la tensión en el aire, tan densa que era difícil respirar. No sé qué hacer, murmuré, y esa era la verdad. Tenía 35 años, estaba casada con su padre y sin embargo, estaba allí, sentada en la cama de mi hijastro, deseando algo que no tenía derecho a desear. Su mano se extendió vacilante al principio, y rozó la mía. Ese simple contacto, sus dedos rozando mi piel, me hizo sentir un relámpago. No el que sorprende sino el que persiste, el que despierta algo profundamente enterrado en mí. No me aparté. En cambio, dejé que su mano encontrara la mía, sus dedos envolviéndose suavemente alrededor de los míos. Estaban cálidos, firmes, reconfortantes, de una manera que me dejó sin aliento. Y en ese solo contacto pude sentir mi determinación. Los muros que había construido comenzaron a desmoronarse suavemente, pedazo a pedazo. No tenemos que hacer nada, dijo Mateo suavemente, su voz cargada de emoción, del tipo que se siente más de lo que se escucha. Pero mientras pronunciaba esas palabras, su pulgar realizaba movimientos lentos y cuidadosos sobre el dorso de mi mano, un lenguaje silencioso que decía más que cualquier palabra. Podríamos quedarnos sentados aquí, esperando a que la tormenta pase. Pero ambos sabíamos que no era verdad, porque la verdadera tormenta no estaba afuera. Estaba allí en esa habitación silenciosa y tenuemente iluminada, en el silencio entre nuestras palabras, en el espacio entre nuestros cuerpos que se reducía lentamente. El viento aullaba entre los árboles, afuera, como una advertencia, como un desafío. Pero ninguno de los dos cedió. Me giré hacia él, el corazón latiéndome tan fuerte que apenas oía mis pensamientos. La luz de la vela vacilaba, pintando su rostro de oro y sombra. En sus ojos vi la misma pregunta que me hacía yo. ¿Qué pasaría si dejáramos de luchar? Ya no recuerdo quién se movió primero. Quizás fui yo, quizás fue él. Quizás ambos cedimos finalmente a algo que habíamos fingido no ver durante demasiado tiempo. Todo lo que sé es que de repente estaba más cerca, su mano apretando la mía un poco más fuerte, su otro brazo rozándome. Nuestros rostros estaban a centímetros el uno del otro, y el aire entre nosotros estaba cargado, como el instante antes de que el trueno partiera el cielo en dos. Entonces sus labios encontraron los míos. No fue ni suave ni lento. Fue como la ruptura de una presa. Su beso estaba lleno de todo lo que no habíamos dicho durante semanas, quizás meses, de contención que se liberó en un solo aliento. Lo besé de vuelta, igualando su hambre, su urgencia. Mis manos se posaron en sus hombros y luego en su pecho, aferrándome a algo sólido, real.
La linterna que sostenía cayó al suelo con un golpe sordo, su haz girando salvajemente, rebotando en las paredes. Pero ni siquiera lo notamos. Estábamos atrapados en un momento que estaba esperando para suceder, inevitable e implacable. Sus manos, antes cautelosas, ahora me sostenían como si no pudiera soportar soltarme. Sentí sus dedos recorrer mi columna vertebral, lentos y seguros, como si estuviera memorizando cada centímetro de mí. Jadeé contra su boca, no por miedo o sorpresa, sino por pura intensidad. Sentirme revivir, deseada, vista. Dime que pare, susurró contra mis labios, su voz cargada de emoción. No había presión, solo una vulnerabilidad cruda. Me estaba ofreciendo una salida, una última oportunidad para escapar. Pero no la tomé. No pude. No hagas eso, murmuré. No hizo falta más. La tormenta afuera aullaba más fuerte, los truenos chocando como olas en una orilla. Pero en esa habitación, solo estábamos nosotros dos almas chocando. No por deseo, sino por algo no dicho y más profundo de lo que jamás habíamos admitido. Me sostenía en sus brazos con una especie de desesperación, no brutal, sino real, como si yo fuera lo único que lo mantenía anclado a la tierra. Y quizás en ese instante para mí era lo mismo. El mundo había cambiado, la realidad se había difuminado y por primera vez en mucho tiempo, me dejé caer, no solo en sus brazos, sino en la verdad de lo que sentía. Y sí, era desordenado, caótico, un torbellino de emociones que chocaban como las olas de una tormenta. Pero también era sincero. La cama crujía bajo nuestros pies, el viento aullaba afuera y los muros que ambos habíamos construido cuidadosamente se derrumbaron. Pero lo que persistió fue el silencio, no el silencio vacío. Aquel que viene después de una tormenta, cuando todo está aún a flor de piel y ha cambiado. Cuando terminó permanecimos allí, enredados en sus sábanas, un largo silencio extendiéndose entre cada respiración. Nuestra piel estaba cálida por esa cercanía, pero la habitación parecía fría de realidad. La tormenta seguía furiosa afuera, pero ahora parecía lejana, como si perteneciera a un mundo extraño. Mi corazón latía fuerte en mi pecho, resonando más que la tormenta. La mano de Mateo se posó suavemente en mi vientre, su contacto lento, casi respetuoso. No debimos hacerlo, murmuré las palabras aferradas a mi garganta como un secreto, intentando no escapar. Lo sé, susurró él en respuesta, pero no me aparté. Lo sé, pero no me arrepiento. Me volví hacia él, atraída por el peso de sus palabras. Su rostro estaba medio oculto por la sombra, pero podía leer el conflicto en sus ojos, crudo y real. Busqué algo que decir, una forma de darle sentido. Pero no había nada, ninguna excusa, ninguna escapatoria, solo la pesada verdad que se nos pegaba a la piel como el aire húmedo que nos rodeaba. Habíamos cruzado un límite. No hablamos más esa noche. El silencio era suficientemente pesado. Cuando la corriente finalmente regresó a la mañana siguiente, la luz parecía implacable, como si expusiera cada parte de mí que quería esconder. Me deslicé silenciosamente de su cama, mi vestido de seda ceñido a mi cuerpo como un escudo. La culpa me apretaba el pecho, mientras mi corazón se encogía por algo que no comprendía del todo. Mateo no me detuvo. No se despidió, pero sentí el peso de sus ojos en mi espalda mientras me alejaba. Y en el fondo de mí supe que no era el final, ni para él ni para mí. La casa estaba extrañamente inmóvil. La tormenta había pasado, pero había dejado algo atrás, algo invisible pero innegable. Avancé por la cocina como un fantasma, preparando café, limpiando las encimeras, actuando como si el mundo no se hubiera movido bajo mis pies. Pero yo ya no era la misma. No podía serlo. Había tomado una decisión irreversible. Los días que siguieron fueron como un baile en el que ninguno de los dos quería admitir haber participado. Evitábamos hablar, pero nuestras miradas eran más fuertes que las confesiones. Cada roce accidental de manos, cada pausa en la conversación nos recordaba aquella noche. Una noche que se suponía que era un error, pero que en realidad se sentía como una verdad de la que habíamos huido. Luego regresó mi esposo. Trajo consigo el ruido, las risas y la rutina, la vida que se suponía que debía vivir. Yo sonreía, servía, hacía mi papel a la perfección, pero interiormente me estaba desmoronando. Por la noche, cuando él dormía a mi lado, miraba al techo atormentada por la culpa,
pero también por el deseo del hombre equivocado en la habitación equivocada, la noche equivocada. Y sin embargo una noche que me había parecido más justa que cualquier cosa que hubiera vivido en mucho tiempo. Con el tiempo, no sabía a dónde iríamos. ¿Lo enterraríamos para siempre o caeríamos más profundo esta vez? Todo lo que sabía era que la tormenta había dejado más que ramas rotas y carreteras inundadas. Había dejado una fractura en mi alma. Y en esa fractura, algo había florecido. Algo peligroso, algo hermoso, algo que no podía olvidar.